Cuando los enfermeros me arrastraron por los pasillos de aquel hospital psiquiátrico en Bélgica, gritando en un idioma que fingía no entender, supe que mi propio hijo me había vendido por dinero. 72 horas después, había escapado del hospital y estaba comprando un boleto de avión de regreso a Buenos Aires con documentos que Diego jamás creyó que yo pudiera conseguir. Pero lo que él no sabía era que durante esos 3 días de tratamiento había descubierto exactamente quién era su querida Esperanza y a qué se dedicaba realmente. Deja tu ciudad en los comentarios y no olvides suscribirte. Vamos con la historia. Mi nombre es Cristina Morales y hasta hace 3 meses creía que tenía el hijo más maravilloso del mundo. Diego tenía 32 años, trabajaba en una empresa de marketing y después de la muerte de su padre 3 años atrás, se había convertido en mi compañía constante. Cenas los domingos, llamadas diarias, visitas sorpresa con flores. Pensaba que éramos inseparables. Por eso cuando me propuso ese viaje a Europa, para que te distraigas, mamá, papá hubiera querido que viajaras. Mi corazón se llenó de gratitud. Bélgica, dijo. Había conseguido un paquete turístico increíble. 3 semanas conociendo Bruselas, Amberes, toda la región. Solo necesitaba que le firmara algunos papeles para el seguro de viaje. Es por la edad, mamá. Ya sabes cómo son las aseguradoras con personas de tu edad. Yo tenía 52 años. No exactamente una anciana decrépita, pero Diego insistía en que era por mi seguridad. Firmé todo sin leer. Era mi hijo. ¿Qué podía salir mal? El día del viaje, Diego llegó muy temprano a buscarme. Más temprano de lo normal, ahora que lo pienso. Llevaba gafas de sol aunque estaba nublado, y parecía nervioso. ¿Estás bien, hijito?, le pregunté mientras él cargaba mis maletas al coche. Perfecto, mamá. Solo emocionado por tu aventura. En el aeropuerto, una mujer joven nos esperaba en la puerta de embarque. Alta, delgada, cabello castaño recogido en un moño perfectamente ordenado. Vestía un traje azul marino que gritaba, profesional y confiable. Mamá, ella es Esperanza Vega. Va a ser tu acompañante en el viaje. ¿Acompañante? Era la primera vez que escuchaba sobre una acompañante. Diego no me había mencionado, comencé. Es una sorpresa adicional, interrumpió Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hablo francés y flamenco perfectamente. Me encargo de que tengas la mejor experiencia posible. Su acento era porteño, pero algo en su manera de hablar me resultó artificial, como si estuviera representando un papel. Durante el vuelo, Esperanza fue atenta pero controladora. Me sugirió qué comer, qué beber, cuándo descansar. Es importante que estés tranquila, señora Morales. El jet lag puede ser muy complicado a nuestra edad. Nuestra edad. Ella tenía 30 años máximo. Al llegar a Bruselas, fuimos directamente al hotel. Esperanza manejó todo, el check-in, las llaves, incluso pidió que llevaran mi equipaje. Yo solo tuve que seguirla como una niña perdida. Mañana empezamos el tour, me dijo al despedirse en la puerta de mi habitación. Descansa bien, va a ser una experiencia transformadora. Esa noche, sola en una habitación de hotel en un país extranjero, sentí por primera vez que algo no estaba bien. 4 meses antes del viaje, Diego había llegado a casa con una sonrisa que no había visto desde la muerte de su padre. Mamá, tengo noticias increíbles. Conocí a alguien. Estábamos cenando como siempre los domingos. Milanesas con puré, su plato favorito desde niño. ¿Una mujer?, pregunté, intentando no sonar demasiado entusiasmada. Diego había tenido algunas relaciones serias, pero nada había funcionado. Se llama Esperanza. La conocí en la fiesta de cumpleaños de mi jefe. Es diferente. Me contó que era consultora independiente, que viajaba mucho por trabajo, que hablaba varios idiomas. Es sofisticada, mamá, culta, creo que te va a encantar. La primera vez que la trajo a casa fue un martes por la noche. Llegaron sin avisar, algo completamente atípico en Diego, que siempre llamaba antes de venir. Esperanza quería conocerte, explicó mi hijo, radiante de felicidad. Ella entró a mi casa como si la estuviera evaluando. Sus ojos recorrieron cada detalle. Los muebles de madera maciza que había heredado de mi madre, las alfombras persas que Roberto y yo habíamos comprado en nuestro viaje de bodas, los cuadros originales en las paredes. «¡Qué casa tan hermosa, señora Morales!», dijo finalmente. «Se nota que tiene muy buen gusto».
Preparé café y saqué las facturas que había comprado esa mañana. Mientras conversábamos, noté que Esperanza dirigía la conversación hacia temas específicos. Mi trabajo en la inmobiliaria, las propiedades que manejaba, los ahorros para la jubilación. Diego me contó que enviudó hace poco. Debe haber sido muy difícil manejar todos los temas financieros sola. Era una pregunta extraña para una primera visita, pero Diego asintió como si fuera perfectamente normal que su novia preguntara sobre las finanzas de su madre. Roberto me enseñó bien, respondí. Siempre fuimos muy cuidadosos con el dinero. ¡Qué inteligente! Y ahora Diego la puede ayudar con esas responsabilidades, ¿verdad? Miré a mi hijo esperando que dijera algo, pero él solo sonreía bobeamente. Esa noche, después de que se fueran, llamé a mi hermana Elena. Hay algo raro en esa chica, Elena. No puedo explicar qué, pero mi intuición me dice que algo no está bien. Ay, Cristina, estás siendo sobreprotectora. El chico tiene 32 años. Ya era hora de que encontrara a alguien. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez yo estaba siendo una suegra típica, desconfiando de cualquier mujer que se acercara a mi hijo. Pero después de esa noche, Diego empezó a cambiar. Las llamadas diarias se volvieron más espaciadas. Las cenas dominicales se redujeron a una vez cada 15 días. Y cuando venía, siempre traía a Esperanza. Ella se había vuelto parte de nuestra rutina, pero de una manera que me hacía sentir incómoda en mi propia casa. Señora Morales, su hijo está muy preocupado por usted, me dijo el doctor Van Bergen en perfecto español. Era mi segundo día en el hospital psiquiátrico de Amberes. Esperanza había traducido mis síntomas durante mi ingreso. Confusión, agresividad, paranoia contra ella. Todo mentira, por supuesto. Pero los documentos que había firmado, aparentemente, le daban autorización para tomar decisiones médicas por mí. No estoy enferma, repetí por 100ª vez. Quiero irme, quiero llamar a mi familia en Argentina. Su familia en Argentina fue quien solicitó este tratamiento, señora. Según los informes, usted ha mostrado signos preocupantes de deterioro mental desde la muerte de su esposo. ¿Informes? ¿Qué informes? El doctor abrió una carpeta llena de papeles. Episodios de confusión, olvidos frecuentes, agresividad hacia la nueva pareja de su hijo. Su familia temía que pudiera lastimarse a sí misma o a otros. Reconocí la letra de Diego en algunos documentos. Mi propio hijo había escrito un informe detallado sobre mi supuesto deterioro mental. Fechas específicas, incidentes inventados, observaciones sobre mi comportamiento. Esto es falso, dije, intentando mantener la calma. Todo está inventado. Señora Morales, la negación es común en estos casos. El tratamiento la va a ayudar. El tratamiento consistía en medicación 3 veces al día y sesiones de terapia donde me preguntaban sobre mi hostilidad hacia Esperanza. Pero las dosis eran bajas, probablemente para evitar efectos secundarios visibles que pudieran levantar sospechas. Ellos no sabían que yo había trabajado 15 años como vendedora inmobiliaria antes de casarme con Roberto. Había aprendido a leer a las personas, a detectar mentiras, a ser mucho más astuta de lo que mi apariencia de ama de casa sugería. La tercera noche, fingí tomar las pastillas, pero las guardé bajo la lengua y las escupí después. Durante los siguientes días, simulé tomarlas mientras las acumulaba. Mi mente se aclaró gradualmente al reducir la medicación en mi sistema. Una madrugada, cuando el hospital estaba en silencio, me las arreglé para llegar a la oficina administrativa. La puerta estaba entreabierta, un descuido del personal nocturno que aprovechaba para fumar en el patio. En el escritorio del doctor Van Bergen encontré mi expediente completo. Lo que leí me heló la sangre. Los documentos no solo autorizaban mi internación, autorizaban un tratamiento prolongado que podía extenderse indefinidamente. Diego había firmado papeles que básicamente me convertían en prisionera. Pero había más. En el fondo de la carpeta encontré una comunicación entre el hospital y un abogado en Buenos Aires. Se mencionaba transferencia de bienes y incapacidad mental declarada. No solo me habían encerrado, me estaban robando todo lo que tenía. En ese momento supe que tenía que escapar. A las 3 de la madrugada, cuando el personal estaba en mínima cantidad, me levanté silenciosamente. Había observado durante días que entre las 3 y las 5 a.m. solo había una enfermera por planta y un guardia en la entrada principal.
Había acumulado las pastillas durante 5 días, simulando tomarlas, así que mi mente estaba cada vez más clara. También había estado fingiendo debilidad física, pero en realidad me sentía fuerte y decidida. El plan no era acrobático como en las películas, era mucho más simple y realista. Durante mi paseo terapéutico del día anterior, había notado que la enfermera de turno nocturno tenía debilidad por el chocolate. Había guardado las barras de chocolate que Diego me había traído y esa noche las dejé en su escritorio con una nota. Gracias por ser tan amable conmigo, Cristina. Como había calculado, ella se distrajo buscando más chocolates en mi habitación mientras yo me dirigía hacia la salida de emergencia. No tuve que escalar nada. Simplemente salí por una puerta que se suponía que estaba alarma, pero que el personal desactivaba para sus descansos para fumar. A las 5 de la madrugada, estaba parada en una calle de Amberes, libre pero sin documentos oficiales, sin dinero inmediato y sin saber exactamente dónde ir. Pero había algo que ni Diego ni Esperanza sabían sobre mí. Durante mi matrimonio con Roberto, él había insistido en que yo aprendiera a ser independiente por si algo le pasaba. Me había enseñado a manejar inversiones, a tener cuentas bancarias separadas, a mantener efectivo en diferentes monedas. También me había dado algo que ni Diego ni Esperanza sabían que existía: un segundo pasaporte argentino con un nombre ligeramente diferente: Cristina Morales de Herrera en lugar de Cristina Morales de Torres. Roberto había sido muy paranoico sobre la seguridad financiera. En este país nunca sabes cuándo puedes necesitar salir rápidamente o acceder a dinero sin dejar rastros, me había dicho. El segundo pasaporte y una cantidad considerable de efectivo estaban en una caja de seguridad en el banco más importante de Amberes. Roberto había investigado todo meticulosamente antes de abrirla. Llegué al banco cuando abrían a las 9 a.m. La empleada que me atendió hablaba español perfecto. Necesito acceder a mi caja de seguridad. Es una emergencia familiar. Mostré mi identificación alternativa y proporcioné las respuestas a las preguntas de seguridad que Roberto me había hecho memorizar años atrás. El proceso de verificación tomó 30 minutos. Incluía verificación biométrica de huella dactilar, pero Roberto había registrado mis huellas cuando abrimos la caja. En la caja encontré exactamente lo que necesitaba: 8.000 euros en efectivo, el segundo pasaporte y algo más que Roberto había guardado ahí: los documentos completos de todas nuestras cuentas e inversiones, incluyendo algunas que yo había olvidado que existían. Según esos papeles, yo tenía mucho más dinero del que Diego y Esperanza probablemente sabían. Roberto había sido muy cuidadoso separando las inversiones a mi nombre de las que estaban en nombres conjuntos. En total, había casi $400.000 estadounidenses en cuentas que solo yo podía acceder. Con el efectivo y los documentos, fui directamente a comprar ropa nueva, un teléfono celular y un boleto de avión a Buenos Aires para esa misma noche. Mientras esperaba mi vuelo en el aeropuerto, hice algo que Diego y Esperanza jamás imaginarían que yo sabía hacer. Contraté a un investigador privado en Buenos Aires por Internet. Necesito información completa sobre una persona llamada Esperanza Vega, escribí. Edad aproximada 28 a 30 años. Trabaja supuestamente como consultora independiente. Urgente. También le envié la foto que había logrado tomarle discretamente con mi nuevo teléfono durante una de sus visitas al hospital. Mientras el avión despegaba de Bruselas, sonreí por primera vez en semanas. Diego y Esperanza pensaban que yo estaría internada por meses, tal vez años. Pensaban que tenían todo el tiempo del mundo para robar mi dinero y dividirse las ganancias. Pero en 18 horas estaría de vuelta en Buenos Aires. Y esta vez sería yo quien tuviera toda la información. El investigador privado, Mauricio Delgado, me estaba esperando en el aeropuerto de Ezeiza. Había pagado extra para tener información preliminar antes de mi llegada. Señora Morales, la mujer que usted me pidió que investigara no se llama Esperanza Vega, fue lo primero que me dijo. Estábamos sentados en un café del aeropuerto. Mauricio tenía una carpeta gruesa llena de documentos. Su verdadero nombre es Patricia Aguirre. Tiene un historial criminal extenso por estafas románticas y fraude de identidad. Me mostró fotografías. Era definitivamente la misma mujer, pero con diferentes cortes de cabello, diferentes colores, diferentes estilos de vestimenta.
En los últimos 5 años, ha estafado a 7 hombres diferentes usando variaciones del mismo método. Se acerca a hombres solteros de clase media alta, entabla relaciones sentimentales y luego los convence de participar en esquemas para robar dinero de familiares mayores. ¿7 hombres? 7 que pudimos documentar. Probablemente hay más. Mauricio abrió la carpeta y me mostró recortes de periódicos, reportes policiales, testimonios de víctimas anteriores. Su especialidad son los hijos únicos con madres viudas que tienen patrimonio considerable. Su método es siempre similar. Convence al hijo de que la madre está desarrollando problemas mentales o de salud que requieren internación o tratamiento médico costoso en el extranjero. Mientras tanto, ella obtiene acceso a las cuentas bancarias, propiedades y ahorros de la víctima. El patrón era exactamente lo que había pasado conmigo. Diego había empezado a hablar de mis supuestos olvidos y confusión, exactamente 2 semanas después de conocer a Esperanza. ¿Qué pasó con los otros hombres?, pregunté. La mayoría terminó perdiendo grandes sumas de dinero. 2 perdieron las casas familiares. 1 perdió el negocio que había heredado de su padre. ¿Y las madres? Una murió en un hospital psiquiátrico en España después de 6 meses de medicación innecesaria. Otra logró escapar pero perdió todo su dinero. Las demás prefirieron no presentar denuncias por vergüenza. Me mostró una fotografía que me hizo entender exactamente qué tipo de persona era Esperanza. Era de un periódico local de Rosario. Patricia Aguirre, detenida en operativo contra red de estafas. La fecha era de 18 meses atrás. Estuvo presa durante 14 meses. Salió hace 6 meses por buena conducta, exactamente cuando había aparecido en la vida de Diego. Señora Morales, hay algo más que necesita saber. Patricia Aguirre no trabaja sola. ¿Qué significa eso? Tiene un socio, alguien que la ayuda con la documentación falsa, los contactos en hospitales extranjeros, la logística de las estafas. ¿Sabe quién es? Estoy trabajando en eso, pero puedo adelantarle que es alguien de quien ella está tratando de escapar. Según mis fuentes en la policía, Patricia ha estado escondiéndose de su ex-socio porque se quedó con dinero que era de ambos en la última estafa. Mauricio cerró la carpeta y me miró directamente. Señora Morales, usted está en una situación muy peligrosa. Esta mujer no es solo una estafadora, es una fugitiva, y si su ex-socio la encuentra, probablemente va a querer recuperar lo que ella le robó, usando cualquier método necesario. En ese momento, entendí que Diego no era solo un hijo ingenuo manipulado por una mujer hermosa. Era parte de una red criminal que había puesto en peligro su propia vida y la mía. Pero lo que Patricia y Diego no sabían era que ahora yo tenía información sobre ellos que podía destruir sus vidas. Y tenía un plan para usar esa información exactamente como Roberto me había enseñado. Estratégicamente, pacientemente y sin piedad cuando fuera necesario. Mauricio, le dije, sintiendo una determinación que no había sentido en años. Necesito que me ayude a encontrar al ex-socio de Patricia. Creo que él y yo vamos a tener mucho de qué hablar. El ex-socio de Patricia se llamaba Ernesto Cabral, y resultó ser mucho más cauteloso de lo que había imaginado. Mauricio me consiguió su número de teléfono y una dirección en Palermo. Tenga cuidado, señora Morales. Este hombre no es precisamente un ciudadano modelo. Cuando lo llamé, su voz sonaba más cansada que amenazante. ¿Quién es usted y cómo consiguió este número?, preguntó directamente. Soy la madre de la última víctima de su ex-socia Patricia Aguirre. Creo que usted y yo tenemos intereses en común. Silencio. Luego, necesito verificar quién es usted antes de cualquier reunión. Dele mi número a Mauricio Delgado. Él puede confirmar sus credenciales. 1 hora después de que Mauricio le proporcionara referencias completas sobre mí, Ernesto accedió a reunirse. Estaba sentada frente a él en un café discreto de San Telmo. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, pero con esa mirada alerta de quien ha vivido situaciones complicadas. Patricia me robó $200,000, me dijo después de estudiarme cuidadosamente. Dinero que era mitad suyo y mitad mío de nuestro último trabajo. ¿Y ahora? Ahora ella cree que puede empezar una nueva vida con su noviecito y el dinero de usted, mientras yo me quedo con las manos vacías. Le conté toda la historia. El viaje, el hospital, mi escape, lo que había descubierto sobre Diego. Ernesto me escuchó con atención creciente.
Su hijo no es una víctima inocente, me dijo finalmente. Patricia no puede operar sola. Necesita alguien local que abra cuentas bancarias, firme documentos, mantenga la fachada de legitimidad. ¿Está diciendo que Diego sabía exactamente lo que estaba haciendo? Señora, su hijo no solo sabía. Él fue quien me contactó la primera vez. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué? Diego Morales me buscó hace 5 meses a través de contactos mutuos. Dijo que conocía mi trabajo con Patricia y que tenía una oportunidad de negocio interesante. Mi hijo me había estado vendiendo desde antes de conocer a Patricia. Exactamente. Él investigó nuestros métodos, estudió nuestras estafas anteriores y luego presentó su plan. Su madre viuda, con patrimonio considerable, sin otros familiares cercanos. Era el blanco perfecto. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero entonces Patricia y Diego me traicionaron, continuó Ernesto. Decidieron que podían hacer el trabajo sin mí y quedarse con todo el dinero. ¿Por qué no los denuncia a la policía? Ernesto sonrió amargamente. Por la misma razón que usted no lo ha hecho todavía. En este negocio, nadie va a la policía. Tenía razón. ¿Cómo iba a explicar que mi propio hijo había tratado de robar mi dinero y encerrarme en un hospital psiquiátrico? La vergüenza sería insoportable. Pero hay otras maneras de hacer justicia, agregó Ernesto. ¿Qué propone? Una sociedad temporal. Usted me ayuda a recuperar mi dinero y yo la ayudo a que Diego y Patricia aprendan que no se puede traicionar a la familia. No quiero que les haga daño físico. No será necesario. La venganza más efectiva contra gente como Patricia es quitarles lo que más les importa, el dinero y la libertad. Ernesto abrió un folder que llevaba consigo. He estado siguiendo los movimientos de Patricia desde que llegó de Bélgica. Sé exactamente dónde está viviendo, qué cuentas bancarias ha abierto y qué propiedades ha estado viendo para comprar. Me mostró fotografías tomadas con telefoto. Patricia entrando y saliendo de bancos. Patricia visitando apartamentos caros en Puerto Madero. Patricia comprando joyas en tiendas de lujo. Todo pagado con su dinero, señora Morales. ¿Cómo? Diego ha estado transfiriendo fondos de las cuentas de usted a cuentas conjuntas con Patricia. Pequeñas cantidades cada vez para no levantar sospechas, pero en total ya han movido más de $100,000. Ver esas fotos de Patricia gastando mi dinero en lujos mientras yo había estado drogada en un hospital psiquiátrico despertó en mí una furia que no sabía que podía sentir. ¿Qué necesita que haga?, le pregunté a Ernesto. Primero, necesitamos evidencia sólida de todas sus actividades criminales, algo que los ponga en prisión si es necesario. ¿Y segundo? Necesitamos hacer que ellos vengan a nosotros, y para eso usted va a tener que ser una actriz muy convincente. El plan de Ernesto era brillante en su simplicidad. Entonces, durante las siguientes 2 semanas, iba a fingir que seguía internada en Bélgica. Mientras tanto, Mauricio y Ernesto documentarían cada movimiento de dinero que Diego y Patricia hicieran. Ellos creen que tienen meses antes de que usted regrese, explicó Ernesto. Van a volverse descuidados. Tenía razón. Al tercer día de mi internación, Diego había transferido otros $20,000. Al quinto día, Patricia había pagado el depósito de un apartamento en Puerto Madero. Mauricio les tomaba fotos entrando y saliendo de bancos, reuniéndose con corredores inmobiliarios, comprando muebles caros. Se están comportando como si ya hubieran ganado la lotería, me reportó Mauricio. Mientras tanto, yo me instalé en un hotel discreto en Recoleta y trabajé en mi propio plan. Lo primero fue asegurar mis finanzas. Transferí todo mi dinero a cuentas que Diego no conocía. Cambié todas mis contraseñas y me reuní con mi abogado para actualizar mi testamento. Diego ya no será mi heredero universal, le expliqué a Dr. Ramírez. Mi abogado de toda la vida. Quiero que la herencia sea condicional. ¿Qué tipo de condiciones? Si Diego puede probar que me trató con respeto y dignidad durante los últimos 2 años de mi vida, recibirá 50% de mis bienes. Si no puede probarlo, todo va a organizaciones benéficas. Doctor. Ramírez me miró con curiosidad, pero preparó los documentos sin hacer preguntas. Lo segundo fue prepararme psicológicamente para lo que venía. Durante 17 días, iba a tener que fingir que seguía siendo la madre ingenua que Diego podía manipular. Iba a tener que actuar como si no supiera nada sobre Patricia, sobre las transferencias de dinero, sobre el plan para robar mi patrimonio. Iba a ser la actuación de mi vida.
El día 18 llamé a Diego desde el hospital. Hijito, tengo noticias maravillosas. Los doctores dicen que he mejorado mucho. Me van a dar de alta la próxima semana. ¿Tan pronto? Pensé que el tratamiento iba a ser más largo. Pude detectar pánico en su voz. Esperanza ha sido una compañía maravillosa. Los médicos dicen que tener apoyo familiar hizo una gran diferencia. Mamá, tal vez deberías quedarte un poco más, solo para estar completamente segura. No, hijito. Extraño mucho mi casa. Extraño mi vida en Buenos Aires. Bueno, si estás segura. Diego, hay algo más. Durante estos días de reflexión, me di cuenta de que no he sido justa contigo. ¿Qué quieres decir? Has cuidado tanto de mí desde que papá murió. Creo que es hora de que tengas más independencia financiera. Silencio absoluto. Cuando regrese, quiero que hablemos sobre transferir algunas propiedades a tu nombre y tal vez abrir una cuenta conjunta para gastos familiares. Mamá, no es necesario. Claro que sí. Además, Esperanza va a ser parte de la familia pronto, ¿no? Bueno, estamos hablando de eso. Perfecto. Entonces ella también debería tener acceso a algunos fondos familiares. Cuando colgué, sonreí por primera vez en semanas. Diego probablemente estaba llamando a Patricia en ese mismo momento, planificando cómo acelerar el proceso de robo antes de que yo regresara. Exactamente lo que Ernesto y yo queríamos que hicieran. Esa noche, Ernesto me llamó con noticias interesantes. Acaban de transferir $50,000 a una cuenta en Uruguay. Patricia está preparando una ruta de escape internacional. ¿Qué significa eso? Que planean desaparecer con su dinero en cuanto usted regrese de Bélgica. Probablemente van a fingir que Diego tuvo que viajar por trabajo y Patricia simplemente va a desaparecer, dejándome sin hijo y sin dinero. Exactamente. Pero ahora tenemos evidencia de transferencias internacionales no declaradas. Eso es evasión fiscal y lavado de dinero. ¿Es suficiente para meterlos en prisión? Con lo que tenemos hasta ahora, Diego podría recibir 3 años mínimo. Patricia, como reincidente, podría recibir 8. Pero yo no quería que fueran a prisión. Quería algo más satisfactorio. Quería que aprendieran exactamente lo que se siente cuando la persona en quien más confías te traiciona completamente. Mi regreso de Bélgica fue cuidadosamente orquestado. Diego y Patricia me esperaban en el aeropuerto con flores y sonrisas perfectas. Patricia incluso había traído un cartel que decía: «Bienvenida a casa, señora Morales». «Mamá, te ves increíble», me dijo Diego abrazándome. «El tratamiento realmente funcionó. Me siento como nueva», respondí, actuando el papel de la madre agradecida. «Y todo es gracias a ustedes dos». Durante el viaje en auto a mi casa, noté cosas que antes me habrían pasado desapercibidas. Patricia llevaba un reloj nuevo que costaba por lo menos $5,000. Diego tenía zapatos de una marca que él nunca había podido permitirse con su salario. «¿Cómo estuvo todo por aquí mientras estuve fuera?», pregunté inocentemente. «Tranquilo», respondió Diego. «Esperanza me ayudó a mantener la casa en orden». Por supuesto que sí. Esperanza había tenido acceso completo a mi hogar durante 3 semanas. Cuando llegamos a casa, todo parecía normal, pero yo sabía qué buscar. Mauricio había instalado cámaras ocultas antes de mi regreso y me había enseñado a detectar signos de registro. Patricia había revisado cada habitación meticulosamente. Mi escritorio había sido registrado, mis archivos personales habían sido fotografiados y mi caja fuerte había sido abierta. «¿Necesitas descansar, mamá?», preguntó Diego con solicitud falsa. «En realidad me siento muy energizada. ¿Por qué no preparamos esa cena familiar que prometimos?». Durante la cena, puse en marcha la fase 2 del plan. «Como les decía por teléfono, quiero hacer algunos cambios financieros», anuncié. «He estado pensando mucho durante el tratamiento». Diego y Patricia intercambiaron miradas rápidas. «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Patricia, tratando de sonar casual. «Bueno, quiero transferir la casa a nombre de Diego y también abrir cuentas conjuntas para gastos familiares». «Mamá, no tienes que hacer eso», dijo Diego, pero sus ojos brillaron de codicia. «Claro que sí. Además, tengo una sorpresa especial para Esperanza». «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó Patricia, incapaz de esconder su interés. «He decidido agregarte como beneficiaria a una de mis pólizas de seguro de vida. Después de todo, vas a ser mi nuera». Patricia casi se atraganta con su vino. «Señora Morales, eso es muy generoso, pero no es necesario».
Insisto, mañana vamos al banco y al abogado para arreglar todo el papeleo. Esa noche, después de que se fueran, revisé las grabaciones de las cámaras ocultas. Lo que vi confirmó mis peores sospechas. En cuanto pensaron que yo estaba durmiendo, Diego y Patricia comenzaron a celebrar. «No puedo creer lo fácil que está siendo», decía Patricia en la grabación. «La vieja está regalando todo voluntariamente». «Te dije que el tratamiento la iba a dejar más manejable», respondió Diego. «Ahora solo tenemos que acelerar el cronograma. ¿Cuándo activamos la fase final? Dame 2 semanas para transferir todo lo importante. Luego podemos ejecutar el plan B. ¿Estás seguro que va a funcionar?» «Patricia, mi madre confía en mí ciegamente. Para ella, yo soy incapaz de hacerle daño. Ver a mi propio hijo hablar de mí con tal desprecio me dolió más de lo que había anticipado, pero también me dio la determinación final que necesitaba para lo que venía. Al día siguiente, fui al banco con Diego y Patricia tal como había prometido, pero no hice lo que ellos esperaban. En lugar de transferir propiedades, abrí nuevas cuentas de seguridad con códigos que solo yo conocía. En lugar de agregar a Patricia como beneficiaria, preparé documentos que la identificaban como una conocida criminal. Y en lugar de darles acceso a mi dinero, preparé la trampa final. «Todo está listo», le mentí a Diego cuando salimos del banco. «Los documentos van a estar procesados en 48 horas. Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto para nosotros». Oh, sí. Sabía exactamente lo que significaba. Significaba que en menos de 48 horas, Diego y Patricia iban a descubrir que la vieja manejable había resultado ser más lista de lo que jamás imaginaron. La confrontación final llegó exactamente como Ernesto había predicho. Diego y Patricia aparecieron en mi casa el viernes por la noche, 2 días después de nuestra visita al banco, pero esta vez no trajeron flores ni sonrisas. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Diego en un tono que nunca le había escuchado. «Por supuesto, hijito. ¿Qué pasa?» Patricia se veía nerviosa, inquieta. Sus ojos recorrían constantemente la habitación como si buscara rutas de escape. «Fuimos al banco hoy para verificar las transferencias», dijo Diego. «Nos dijeron que había habido algún tipo de error con la documentación». «¿Error? ¿Qué tipo de error?» «No te hagas la tonta, mamá». La voz de Diego se volvió amenazante. «El banco nos dijo que nunca autorizaste ninguna transferencia, que en realidad moviste todo tu dinero a cuentas que no podemos acceder. Había llegado el momento de quitarme la máscara. No hubo ningún error, Diego. Simplemente decidí no regalar mi dinero a ladrones». El silencio en la habitación fue ensordecedor. «¿De qué estás hablando?», preguntó Patricia, pero su voz temblaba ligeramente. «Estoy hablando de ti, Patricia Aguirre, o debería decir Esperanza Vega, o cualquiera que sea el nombre falso que estés usando esta semana». Patricia se puso pálida. «Sé sobre tu historial criminal, sé sobre tus otras víctimas, sé sobre el hospital en Bélgica y la evaluación psiquiátrica falsa». «Mamá, estás confundida», dijo Diego, pero ya no sonaba convincente. «También sé que nunca conociste a Patricia por casualidad, Diego. Contactaste a Ernesto Cabral hace 5 meses para planear toda esta estafa». La cara de Diego se puso completamente blanca. «¿Cómo sabes sobre Ernesto?» «Porque Ernesto y yo hemos estado trabajando juntos durante las últimas 3 semanas». «¿Sabes qué pasa cuando traicionas a tus socios comerciales? A veces se vuelven muy motivados para ayudar a tus víctimas». Patricia se levantó abruptamente. «Creo que ha habido un malentendido». «Siéntate, Patricia», dije firmemente. «No hemos terminado de hablar». Algo en mi voz la hizo obedecer inmediatamente. «Esto es lo que va a pasar», continué. «Van a devolver cada peso que robaron de mis cuentas. Patricia va a desaparecer de Buenos Aires permanentemente y nunca van a volver a contactar conmigo». «¿Y si no lo hacemos?», preguntó Diego desafiante. Sonreí por primera vez desde que habían llegado. «Entonces Ernesto entrega toda la evidencia que hemos recopilado a la policía. Fotos de ustedes entrando a bancos, registros de transferencias de dinero, grabaciones de ustedes discutiendo sus planes». «¿Estás mintiendo?» «¿En serio?» «Mauricio, ¿podrías entrar, por favor?» Mauricio entró desde la cocina, llevando una carpeta llena de documentos y una grabadora digital. «Lo tenemos todo», dijo simplemente. «Fechas, horarios, montos transferidos, incluso grabaciones de conversaciones». Patricia parecía que iba a vomitar.
También está el asunto de tu orden de detención pendiente en España, agregué. Creo que Interpol estaría muy interesado en saber dónde has estado escondida. ¿Qué quieres?, susurró Patricia. Ya te dije, devuelve mi dinero y desaparece. ¿Y Diego?, preguntó. Miré a mi hijo, viéndolo claramente por primera vez en meses. Diego tiene una decisión que hacer. Puede cooperar completamente, ayudar a devolver el dinero robado y posiblemente reconstruir algún tipo de relación con su madre, o puede ir a prisión como tu cómplice. Diego me miró como si viera a una extraña. No puedo creer que le hagas esto a tu propio hijo. No puedo creer que mi propio hijo tratara de declararme mentalmente incompetente y robarme todo mientras estaba drogada en un hospital extranjero. La habitación volvió a quedarse en silencio. Tienen 24 horas para decidir, dije finalmente. Devuelvan mi dinero o enfrenten las consecuencias. Cuando se iban, Patricia se volvió hacia mí con odio puro en sus ojos. Esto no se acabó, dijo. Oh, sí, se acabó, respondí, pero tú aún no lo sabes. Después de que se fueran, Ernesto salió del estudio donde había estado escuchando todo. ¿Fase 3? Preguntó. Fase 3, confirmé, porque lo que Patricia no sabía era que devolver mi dinero era solo el comienzo de sus problemas. La verdadera sorpresa la estaba esperando en su apartamento. Cuando Patricia y Diego llegaron al apartamento de Puerto Madero esa noche, encontraron a alguien esperándolos en la sala. No era Ernesto. Era el comisario Carlos Méndez de la División de Delitos Financieros, junto con 2 agentes federales. Patricia Aguirre, quedas arrestada por fraude internacional, lavado de dinero y conspiración para cometer abuso de personas mayores. Lo que Patricia nunca se dio cuenta era que yo no solo había estado planeando venganza, había estado planeando justicia. 3 semanas atrás, cuando Ernesto me contó por primera vez sobre el historial criminal de Patricia, no solo quería recuperar mi dinero, quería asegurarme de que nunca le volviera a hacer esto a otra familia. Así que mientras Ernesto y yo recopilábamos evidencia para nuestra confrontación, yo también estaba construyendo un caso legal con las autoridades correspondientes. ¿Cómo?, jadeó Patricia mientras la esposaban. Tu error más grande fue usar tu nombre real para abrir cuentas bancarias en Uruguay, explicó el comisario Méndez. El lavado de dinero internacional activa alertas automáticas cuando hay un patrón de comportamiento criminal. Diego no fue arrestado, pero tampoco estaba libre. Diego Morales, estás siendo acusado como cómplice. Tu cooperación en esta investigación determinará si enfrentas un proceso judicial. Mientras la policía se llevaba a Patricia, ella le gritó a Diego: «Diles que me obligué. Diles que tú también eras una víctima». Pero Diego no dijo nada. Solo me miró con una mezcla de vergüenza e incredulidad. Después de que se fue la policía, Diego y yo nos sentamos en silencio en mi sala durante mucho tiempo. ¿Por qué no me arrestaron también?, finalmente preguntó. Porque a pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Y porque creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo. No merezco tu perdón. No, no lo mereces. Pero tal vez puedas ganar la oportunidad de tratar de merecerlo algún día. Le entregué un sobre. ¿Qué es esto? Tu herencia, modificada a partir de ayer. Diego abrió el sobre y leyó el Nuevo Testamento. Según los nuevos términos, no heredaría nada automáticamente, pero si podía probar durante los siguientes 5 años que había cambiado, que se podía confiar en él, que realmente se arrepentía de lo que había hecho, entonces podría heredar una porción de mi patrimonio. ¿Cómo pruebo eso? Eso depende de ti descubrirlo, Diego. Pero sugiero que empieces por encontrar un trabajo, pagar de vuelta lo que me robaste con tus propias ganancias, y tal vez hacer trabajo voluntario con víctimas mayores de fraude. Me llevará años pagar todo. Sí, así será, pero así es como se ve la verdadera redención. Lleva tiempo. Diego se levantó para irse. Luego se volvió hacia mí. Mamá, sé que esto no importa ahora, pero nunca quise que llegara tan lejos. ¿Cuándo perdiste el control de la situación? Desde el principio. Patricia siempre fue más inteligente y más despiadada de lo que me di cuenta. Para cuando entendí lo que realmente era, ya estaba muy metido. Eso no es una excusa, Diego. Lo sé, pero es la verdad. Después de que Diego se fue, me serví una copa de vino y me senté en mi balcón, mirando las luces de la ciudad. Sonó mi teléfono. Era Ernesto.
Patricia está bajo custodia y encontraron evidencia de por lo menos 12 otras víctimas en toda Sudamérica, me reportó. Está enfrentando un mínimo de 20 años. ¿Y el dinero que te robó? Recuperado completamente. Las cuentas uruguayas fueron congeladas en horas. Entonces se acabó. Casi. Hay una cosa más que necesitas saber. ¿Qué? Patricia había estado planeando matarte. Se me heló la sangre. ¿Qué? En su apartamento, la policía encontró investigación detallada sobre venenos no rastreables y métodos para hacer que los asesinatos parezcan muertes naturales. Había decidido que mantenerte viva era muy arriesgado, incluso después de obtener acceso a mi dinero, especialmente después de obtener acceso a tu dinero. Eras la única persona que podía identificarla y testificar contra ella. Me di cuenta de que mi decisión de luchar no solo había salvado mi dinero, había salvado mi vida. 3 meses después, recibí una carta de Diego. Había encontrado un trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas mayores de abuso financiero. Estaba viviendo en un apartamento pequeño, pagando alquiler con dinero que ganaba honestamente por primera vez en meses. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, decía la carta, pero quiero que sepas que pienso en lo que te hice todos los días. Estoy tratando de convertirme en el hijo que me criaste para ser, en lugar del hombre que me permití convertirme. Le respondí, una nota corta. Sigue intentando. El tiempo dirá si lo dices en serio. 1 año después, Diego había ayudado a recuperar más de 2 millones de pesos para víctimas mayores de fraude. Había pagado de vuelta el 30% de lo que me debía con su propio salario. Y nunca había preguntado sobre su herencia ni se había quejado de sus circunstancias. Tal vez había esperanza para él después de todo. En cuanto a mí, descubrí algo inesperado sobre mí misma durante esas semanas oscuras, cuando pensé que mi propio hijo me había traicionado completamente. Era más fuerte de lo que jamás imaginé. Era más inteligente de lo que la gente me daba crédito. Y era perfectamente capaz de cuidar de mí misma. A los 52 años, no era una víctima mayor. Era una mujer que había aprendido que a veces los enemigos más peligrosos son los que dicen amarte. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es negarte a ser una víctima, sin importar quién trate de hacerte una. Patricia Aguirre fue sentenciada a 18 años en prisión federal. Diego todavía está tratando de ganar mi perdón. Y yo finalmente, verdaderamente, soy libre.